Hola chicos, espero que estén todos bien. Arrancamos con la tercera videoclase, ¿sí? Esta es la última, que comprende todos los temas que hemos visto a lo largo de este primer cuatrimestre, ¿sí? En la clase de hoy veremos dos puntos: tributos e impuestos. Al final se terminará como enganchando lo que será la próxima clase, ¿sí? Ya dentro del segundo cuatrimestre. Bien, arranquemos. Arranquemos con tributos. Y vamos a darle un concepto a tributos, ¿sí? ¿Qué es un tributo? Es una obligación legal que el Estado impone en virtud de su poder de imposición, ¿sí? A todos aquellos para los cuales se cumplen los hechos definidos por la norma legal, ¿sí? O sea, simplifiquemos. Es una ley, ¿sí? Donde el Estado en su poder de imperio, por eso su poder de imposición, poder de imperio, donde puede y tiene el derecho de cobro, ¿sí? ¿Y a quiénes va dirigida? Personas físicas, nosotros, y jurídicas, las empresas, ¿sí? Y todo esto debe estar encuadrado dentro de una ley, en un marco legal. Bien, en el segundo punto de esto tenemos que ver qué contraprestación nos ofrecen los tributos. O sea, el título que podemos darle es tributos y contraprestaciones. ¿Sí? La contraprestación en sí son los servicios que brinda el Estado. ¿Sí? Son la contraprestación que reciben los contribuyentes por el pago de los tributos. ¿Sí? Son servicios que brinda el Estado a los contribuyentes, pero a cambio de eso pagan una suma de dinero. ¿Sí? Y eso es un tributo, esa suma de dinero. Tenemos dos tipos de servicios que brindan. Servicios que satisfacen necesidades colectivas, por lo cual se relacionan con la población en general. ¿Sí? Todos recibimos lo mismo: educación, salud, seguridad, justicia, etcétera. Por el cual el contribuyente debe tributar, haya recibido en forma directa o no la contraprestación del Estado. En segundo lugar, tenemos servicios que satisfacen necesidades particulares, o sea que no va a ir para todos. Se relacionan con un determinado sector de la población. Y acá podemos decir que el contribuyente tributa de acuerdo con la contraprestación, ¿sí? Hay ciertos servicios que van a un determinado público, ¿sí? No va para todos. Bien, clasifiquemos qué tipo de tributos tenemos. En primer lugar vamos a tener el impuesto, ¿sí? El impuesto es una obligación de pagar determinada suma de dinero al Estado, sin recibir contraprestación directa. Para el Estado constituye un ingreso monetario que le permite brindar servicios de carácter general. En segundo lugar, tenemos las tasas. Las tasas son obligaciones de pagar determinada suma de dinero al Estado. Pero acá sí la diferencia del impuesto. Es por una contraprestación recibida y específica. Y se asimila al precio de un servicio. Y por último tenemos la contribución. La contribución es un tributo que tiene su origen en un beneficio particular obtenido por personas físicas o jurídicas. ¿Sí? Esto se debe a una obra o gasto público que realiza el Estado, pero para cierta persona, o por lo general más hacia una empresa, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos entre impuestos y tasas?
En primer lugar, la contraprestación. Para los impuestos no existe una contraprestación específica del Estado. En cambio, en las tasas existe una contraprestación por parte del Estado, ¿sí? Clase de servicios. Con respecto a los impuestos, está destinado a financiar servicios indivisibles y participan de servicios divisibles. Con respecto a las tasas, financia servicios divisibles y el contribuyente paga en función al servicio obtenido. Y con respecto al contribuyente, frente al impuesto, lo pagan aquellos que utilizan el servicio y también aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, los servicios públicos, educación, salud, etc. Y con respecto a las tasas, se puede individualizar a los consumidores, quienes pagan lo consumido. ¿Sí? Perfecto. Ahora pasemos a otro punto que ya hemos visto en la primera videoclase, que son los principios de tributación. ¿Sí? Y para que haya un principio, también tiene que tener un principio legal. Y podemos decir, cada vez que se dicta una ley tributaria, se tiene en cuenta estos principios que protegen los derechos de los contribuyentes, en especial en lo que se refiere al derecho de la propiedad privada. Y esto está garantizado por la Constitución Nacional. Si se acuerdan, tenemos varios principios, ¿sí? Pero todo esto tiene un marco legal y a partir de aquí se puede dividir los distintos tipos de principios. Arranquemos por el primero. El principio de legalidad. Si bien yo dije en la primera videoclase que ustedes se tendrían que encargar de buscar cada uno. Bien, acá lo vamos a especificar de una manera bastante resumida también. Pero lo que nos interesa es la idea de estos principios. Entonces, el principio de legalidad dice: nadie está obligado a pagar un impuesto si éste no tiene el sustento legal correspondiente. Segundo principio, el de irretroactividad. Este principio dice que la norma impositiva debe ser anterior a los hechos sobre los cuales se aplica. Tercer principio, el de igualdad. Dice que todos los que reúnen las mismas condiciones establecidas por ley pagan los mismos impuestos. O sea que nadie tiene preferencia. Y recuerden que no hay prerrogativa de sangre, de acuerdo a nuestra Constitución. Cuarto, equidad. Debe existir una relación razonable entre la base imponible y el impuesto que recae sobre ella, para que no atente contra el derecho de propiedad. Este es importante porque también tiene una relación directa con la parte de los principios legales. Quinto, proporcionalidad. El impuesto debe recaer en forma proporcional, gravando más a los que más ganan o más patrimonio posean. Y por último tenemos el principio de no confiscatoriedad. Los tributos no pueden ser tan elevados que resulten confiscatorios y atenten contra la propiedad privada de los contribuyentes.
Tengan en cuenta que la Constitución establece que la suma de todos los impuestos tiene que ser a un determinado porcentaje de nuestros ingresos, ¿sí? Si supera ese porcentaje, se transforma todo en anticonstitucional. En realidad es lo que está sucediendo hoy en día. Ya vimos la parte tributación. Entonces ahora lo que vamos a ver es los impuestos. Démosle un concepto a esto. Se puede decir que el impuesto es el ingreso monetario que recauda el Estado en forma coercitiva. Cuando hablamos de coercitivo, quiere decir que puede hacerlo dado que la ley lo ampara, sin contraprestación de su parte, con el objeto de financiar el gasto público, ¿sí? Bajo este punto podemos decir que el impuesto es utilizado para lo siguiente. En primer lugar, para financiar servicios públicos indivisibles. Cuando hablamos de término indivisible significa que no lo puede prestar de manera privada. Por ejemplo, la justicia. Colaborar con la prestación de servicios divisibles, ¿sí? O sea, puede existir empresas mixtas, donde una parte, para que funcione, el Estado a través de la recaudación impositiva pueda realizar sus inversiones. Y como herramienta económica, ejemplo, influir sobre la inflación al restar liquidez a los consumidores. En este último aspecto es interesante mostrar algunas de las situaciones a tener en cuenta al establecer un impuesto. En primer lugar, neutralidad en el mercado. Eso significa que es tratar que el tributo no afecte las condiciones del mercado, distorsionando la oferta o demanda de los bienes y servicios. Esto es para poner entre comillas y con punto de interrogación. ¿Es así? En segundo lugar, tenemos que facilitar las actividades que recién se inician. O sea que debemos ser flexibles como Estado para aquellos que quieren llevar adelante alguna actividad privada o emprendimiento. Y eso es para que no tengan demasiadas dificultades. Por ejemplo, cuando una persona inicia sus actividades, tiene 3 meses de plazo para definir su categoría en el impuesto al valor agregado, ¿sí? Dado que puede ser responsable inscripto o monotributista. Después tenemos fomentar actividades. Esto significa que debemos tratar de estimular las actividades productivas que no se sientan desalentadas por una gran carga tributaria. Bueno, esto cae en contraposición, dado que hoy en día la carga impositiva es mayor al beneficio que nosotros podemos obtener. Y por último, apoyar el trabajo personal. Hacer diferencia entre las rentas que provienen del trabajo personal y las que provienen del capital. O sea, diferenciamos lo que es una empresa de un emprendimiento personal. ¿Ok? Bien. Ahora veamos cuáles son los elementos del impuesto. El primer elemento que vamos a ver es al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? En primer lugar, es quien percibe el impuesto. Y a su vez puede ser el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios.
Y si hay un sujeto activo, vamos a tener un sujeto pasivo, ¿sí? Y es quien paga el impuesto, o sea, nosotros o las empresas. Y esto puede ser por obligación propia, o sea que es el contribuyente, por obligaciones ajenas, ¿sí? El contribuyente es el responsable de hacer el pago de acuerdo con la ley. Cuando hablamos de obligaciones ajenas, si ustedes recuerdan, yo dije de aquellos casos de personas que están en el país desarrollando una actividad, pero cuya residencia definitiva y paga tributaria lo hace en su país de origen. Y acá, cuando está realizando actividades donde tiene que facturar o cobra por ese servicio, no debe pagarlo, dado que debe sí presentar declaraciones juradas. Este es el punto importante. En el punto B, o sea que va a haber un tercero en nombre de esta persona quien se va a encargar de hacer las presentaciones y o pagos, si corresponde, ¿sí?, tributarias de la persona que tiene residencia en el extranjero y paga en su país de origen. ¿Ok? Perfecto. Pasemos ahora a lo que es el hecho imponible. El hecho imponible es la definición del tributo, ¿sí? Y se dice que es el hecho que genera el nacimiento de la obligación tributaria. En segundo lugar tenemos la base imponible, que es la expresión monetaria del hecho imponible, es lo que pagamos por ese impuesto, base sobre la cual se hace el cálculo del impuesto. Y después tenemos la alícuota, pero previamente a la base imponible, yo quiero agregar que, por ejemplo, tenemos en el impuesto a los ingresos brutos, el hecho imponible se produce con la realización habitual de las actividades que generen ingresos, ¿sí? Nuestro trabajo genera ingresos. Entonces, la base imponible está formada por los ingresos brutos que nosotros obtenemos, o sea que es nuestros ingresos sin deducción alguna. ¿Estamos? Que recibe una persona. Excepto, se toma en cuenta, excepto que en vez de tener un ingreso, nosotros percibimos un salario. Si percibimos un salario, no debemos pagar ingresos brutos. Ahora sí, pasemos a alícuota. La alícuota es una tasa o porcentaje que se aplica sobre la base imponible para calcular el impuesto resultante. Por ejemplo, para ingresos brutos, ya que estamos en este punto, la alícuota es del 3%, en base a los ingresos que obtenemos, ¿sí? O sea, lo que obtuvimos todo el mes sin deducción. Bien, pasemos ahora a la capacidad contributiva del contribuyente. Eso significa su capacidad económica, ¿sí? Dice, es la capacidad económica del contribuyente para hacer frente al pago de los tributos y se relaciona con su bienestar económico. ¿Estamos? Si nosotros tenemos una capacidad económica grande, pagaremos impuestos. Si nuestra capacidad económica, si nuestros ingresos son pocos o está por debajo del límite establecido legal, no lo pagaremos. Estamos exceptuados o exentos, que más adelante veremos este punto. Bien, la capacidad contributiva se puede medir bajo 3 puntos de vista. En primer lugar, por los ingresos o rentas, ¿sí? A mayor nivel de ingresos, mayor nivel de vida. Patrimonios o capitales, que es la fuente productora de rentas. O por el consumo. Un mayor consumo indica un mayor nivel de vida. Veamos cómo se relaciona esto. Vamos a tener, por un lado, el impuesto,
su relación y cómo se graba. Supongamos ahora impuesto a las ganancias. Se relaciona con el nivel de ingresos y graba los ingresos. Otro ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado, se relaciona con el nivel de consumo y graba los gastos. Y después tenemos otro que es interesante, a los bienes personales. Graba todos nuestros activos, nuestros bienes, y graba el patrimonio. Ojo acá, este es interesante este punto. Tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes tienen un nivel de vida por el cual no están pagando este último impuesto. Pero supongamos que en el día de mañana ustedes tienen un golpe de suerte, ganan un premio y si bien están contentos con la propiedad que tienen, quieren darse un gusto, por ejemplo, comprarse un buen auto. Un auto de un importe bastante importante. ¿Sí? Bien, hasta el momento ustedes saben que dentro de la gama de todas las marcas y modelos de auto hay un cierto valor. Después de un determinado valor se empieza a pagar el impuesto a los bienes personales. Si ustedes quieren darse el gusto y comprarse un auto por el cual a partir de ese monto empiezan a pagar los bienes personales, significa que van a empezar a pagar por todos los bienes que ustedes posean, no solamente por el auto, por la computadora, por la tele, por el microondas, todo lo que posean ustedes como bienes. Esos son activos, ¿sí? La silla, sillones, la cama, etcétera. Todo. Joyas, todo. Bien. Ahora bien, supongamos que ganan el premio, pero se quieren dar el gusto y no quieren pagar este impuesto, porque dicen, bueno, me puedo comprar un auto un poco más barato. Sí, también tienen la opción de comprarse esa marca, pero con una antigüedad mayor a 5 años. ¿Por qué digo esto? Este impuesto, sobre todo en los rodados, toma en cuenta algo que debería haber visto en contabilidad, que es lo que se llama amortización. Un rodado, o sea, un auto, tiene una vida útil de 5 años a nivel contable. A partir del año 5 vuelve al valor 0. Ya está amortizado. Lo mismo sucede para este impuesto. En este caso, la FIP, si ustedes compran un 0 kilómetro, que está alcanzado dentro de este impuesto, les va a dar una tabla por el cual durante 5 años van a tener que pagar por ese bien. Es el impuesto de ese bien. ¿Sí? En el año 5, después del año 5, no paga más. Por eso yo digo que si bien tecnológicamente puede estar atrasado, pero se pueden dar el gusto de comprarse un auto de estas características, pero 5 años más viejo. Y por ende no van a estar alcanzados a este tipo de impuesto. A tener en cuenta. Bien, pasemos ahora a los aspectos jurídicos del impuesto. Concepto de poder tributario. Tengamos en cuenta que es la facultad que tiene el Estado para exigir tributos dentro de los límites establecidos por la Constitución y que solo puede ser ejercido a través de normas legales. ¿Sí? El Estado, porque sí, no puede cobrar impuestos. Tiene que haber, en primer lugar, una ley, pero dentro de esa ley tiene que estar avalado por la Constitución. Esta facultad, ¿sí?, puede ser designado con distintos nombres, como poder tributario o poder de imposición. ¿Sí? Es la facultad que tiene el Estado. Entonces podemos decir que esta potestad tributaria abarca varios aspectos. Aspectos. Arranquemos. En primer lugar tenemos imponer tributos. En segundo lugar, recaudar tributos. En tercer lugar, fiscalizar la liquidación y pago de tributos.
En cuarto lugar, penar a los que no cumplen con sus obligaciones. En nuestro país, esta potestad tributaria se distribuye entre la nación, las provincias y los municipios. Con respecto a la obligación tributaria, es el nexo entre el sujeto activo, Estado, y el sujeto pasivo, los contribuyentes, personas físicas o empresas, a los cuales se atribuye el hecho imponible, que origina la obligación tributaria. Entonces tenemos el Estado. El Estado es el sujeto activo y ergo es el que tiene el poder tributario. Y después tenemos los individuos o las empresas, que son los sujetos pasivos y son los que están obligados a tributar o a pagar. ¿Cuáles son las formas de establecer el nexo tributario? En primer lugar tenemos el elemento objetivo. Se relaciona con el hecho imponible. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el acto? ¿Cuál es la actividad que se grava con el impuesto? Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, el elemento objetivo es la ganancia que obtiene el contribuyente. En el impuesto a los bienes personales, el elemento objetivo son los bienes de la propiedad del contribuyente. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Se relaciona con el sujeto pasivo, ¿sí? ¿Quiénes son las personas obligadas a tributar ante cada hecho imponible? Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, es la persona física o jurídica que obtiene las ganancias. Y el elemento territorial es el ámbito de aplicación del impuesto. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia es de aplicación nacional, mientras que el impuesto inmobiliario es de aplicación de jurisdicción provincial. Entonces, lo que explicamos de esta forma es a quién va dirigido, dónde va dirigido, en qué zona va dirigido cada impuesto y qué es lo que se cobra. Veamos ahora los alcances del impuesto. ¿Y qué es? Es establecer la obligación tributaria y se deben definir claramente algunas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? En primer lugar, podemos decir qué está alcanzado por el impuesto. Y podemos decir un concepto está alcanzado cuando existe un hecho imponible que es objeto del tributo. O sea, sobre qué estamos cobrando el impuesto. Segundo, ¿qué conceptos están grabados? Todo lo que está sujeto al pago de un impuesto por estar dentro del ámbito de aplicación del mismo. Por ejemplo, las ventas de bienes muebles están gravadas por el IVA. ¿Qué conceptos no están desgravados? Cuando hablamos de este concepto significa que no están alcanzados. Y podemos decir, son aquellos que no entran en el ámbito del impuesto y por lo tanto no deben pagarlo. Por ejemplo, los sueldos del personal en relación de dependencia que no entran dentro del ámbito del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Ya lo hemos dicho en un ejemplo anterior.
Siguiente. ¿Existe alguna exención? Antes de avanzar con este punto, está bueno que veamos algo. Hay dos términos en materia tributaria donde una persona puede estar dentro del impuesto y no pagar, y aquellas que no están dentro del impuesto. Exención significa cuando una persona está dentro del impuesto, ¿sí?, pero no lo paga. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los límites establecidos no está alcanzado por el impuesto. No entra. Pero si tuviera una leve modificación, supongamos en los ingresos, y estamos hablando de impuesto a las ganancias, ¿sí?, si nosotros ganamos hasta hoy 150.000 pesos, pero mañana ganamos 163.000 pesos, a partir de mañana, nos empiezan a descontar por este tributo. Pero mientras mantengamos el piso de 150.000 pesos, si bien estamos dentro de la ley, no lo vamos a pagar. Eso es exención. Ahora bien, supongamos que una persona, vamos a ingresos brutos. Acá es una diferencia. Por ejemplo, ingresos brutos entre capital y provincia. Un profesional universitario, por ejemplo un contador, una psicóloga, un médico, si ejerce profesión en capital federal solamente, no está alcanzado por el ingreso bruto, está exceptuado, no lo paga. En cambio, estos tres profesionales que yo he nombrado, si trabajan en la provincia de Buenos Aires, sí lo pagan, ¿sí? Pero ojo, para el caso de capital, estos tres profesionales, además de ejercer su profesión dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, tienen que residir en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Si estas personas trabajan en capital, pero residen fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sí deben pagar. Tienes esas objeciones. Ojo al piojo. Bien, ahora sí, podemos avanzar con la exención. Es una liberación del carácter durable del pago del tributo. Lo que está exento es aquello que, alcanzado por el tributo, no está sujeto al pago. Debe estar respaldada por una norma legal. Siguiente. ¿Hay deducciones? En un impuesto sí puede haber deducciones, ¿sí? Y las deducciones son conceptos que se permite restar de la materia imponible, o sea, del impuesto, o sea, del impuesto en bruto en realidad, para llegar a la materia imponible neta. O sea, supongamos, ingresos, impuesto a las ganancias. Si nosotros ganamos 163.000 pesos, de acuerdo a nuestro nivel de gastos, podemos deducir esos gastos dentro de ese impuesto. Por ejemplo, tenemos, gastos médicos, lo podemos poner ahí. Un seguro, los intereses del seguro lo podemos poner ahí. El de un préstamo, los intereses lo podemos poner ahí. Si tenemos una persona que viene a prestar servicios a casa de limpieza, un personal doméstico, también lo podemos deducir para que paguemos menos impuestos. Una donación podemos hacerlo que paguemos menos impuestos. Las cargas de familia, por ejemplo, que tengamos nuestros padres, ¿sí?, que nosotros nos hacemos cargo de nuestros padres, también lo podemos deducir. Si estamos casados, de la esposa y los hijos, también podemos deducirlo, etcétera. Pero siempre tenemos que demostrarlo con los comprobantes, ¿sí? Siempre hay que demostrarlo. Si no podemos, no se puede deducir, no se puede descontar del importe del impuesto. ¿Existe alguna desgravación? Cuando un hecho está alcanzado por el tributo y no está sujeto al pago, la desgravación es una liberación del gravamen por un tiempo limitado.
Bien, pasemos ahora a otro punto. Una obligación tributaria, ¿cuándo se extingue? Se extingue por el simple pago, se extingue por la compensación de déficit y superávit impositivo. Significa que, por ejemplo, en esta situación de pandemia, si no podemos ejercer actividad de comercio, hay ciertos municipios donde, de acuerdo a su, vamos a poner que tiene superávit impositivo, nos pueden ayudar a no cobrarnos durante todo este año las cargas tributarias municipales, por ejemplo la tasa de municipal, ingresos brutos, higiene y seguridad, etcétera. Por condonación significa que si tenemos una deuda tributaria nos pueden dar un perdón, ¿sí? Nos hacen un descuento, entonces pagamos una parte de la deuda. Por remisión, ya sea porque cancelamos la deuda. Por prescripción, ¿sí? Es el derecho del acreedor que desaparece por el simple hecho del transcurso del tiempo. Quiere decir que el Estado, si durante un tiempo que nosotros debemos no hizo nada por cobrarnos, transcurrido el plazo no puede ejercer presión para que paguemos una deuda. ¿Sí? En este caso se puede decir que hubo negligencia por parte del Estado en no cobrarnos o reclamar durante ese tiempo. ¿Cuáles son los plazos de la prescripción? De acuerdo a eso hay que tener en cuenta que está previsto dentro de la ley 11.683 y establece cuáles son los plazos. Para un contribuyente inscripto, 5 años. Y para aquellos que no están inscriptos, 10 años. Y la prescripción comienza a correr desde el primer día de enero del año siguiente al vencimiento para la presentación y el pago del gravamen. Bien, ustedes saben que cada vez que se anuncia un nuevo impuesto o aumento de impuesto, suceden ciertos casos de comportamiento, ¿sí? Ante esta situación. Eso se llama efectos. Entonces, veamos cuáles son los efectos económicos del impuesto. En realidad, ¿qué son primero los efectos económicos del impuesto? Esto significa que el Estado toma parte de la riqueza, ¿sí?, de los particulares y la devuelve en forma de beneficios. Este movimiento de fondos produce efectos económicos en el contribuyente y en el mercado. Estos efectos se relacionan con el momento en que se aplican y la persona a la cual recae. O sea, supongamos ganancias. Yo dije que si nosotros tenemos, supongamos que hasta el año pasado veníamos cobrando 150.000 pesos, ¿sí? Menos de 150.000 pesos, ¿sí? De pronto, con los aumentos de sueldo pactados, pasamos a cobrar 150.000 pesos. Hasta un momento antes no pagamos el impuesto. Pero sabemos que un aumento de nuestro salario sí o sí va a incurrir en un pago del impuesto. O sea que vamos a entrar sí o sí en el impuesto, guste o no. Bien. Veamos cuáles son los efectos. En primer lugar tenemos percusión del impuesto. Es el momento inicial de la imposición. Ocurre cuando los impuestos son pagados por las personas sobre las cuales la ley ha hecho recaer la obligación tributaria. Esas personas son las responsables, ¿sí?, o contribuyentes de derecho que están percutidos por el impuesto, o sea, las que figuran dentro de la ley, dentro del hecho imponible. Son los sujetos del impuesto.
Segundo efecto, traslación del impuesto. La traslación de un impuesto ocurre cuando el contribuyente de derecho transfiere el impuesto a otros contribuyentes. Por ejemplo, el IVA. El IVA, yo puedo trasladar el cobro del impuesto, ¿sí? Por ejemplo, soy un kiosquero y soy un kiosquero, ¿sí? Donde a cada producto que vendo a una persona, a un consumidor final, les estoy cobrando el tributo, ¿sí? Ustedes saben que en el precio final del producto está incluido el IVA. Bien, esa persona que si bien no está como sujeto de derecho, pero que tiene que pagar de una manera indirecta el impuesto, por lo tanto el consumidor final es un sujeto de hecho, ¿sí? Le cobra el impuesto, le cobra el 21% del valor de ese producto. Y así va a ser siempre por cada venta que realice. Ahora bien, cuando yo voy a comprar al proveedor, este proveedor me va a cobrar a mí, ¿sí? También me va a cobrar IVA. Bien, ¿y qué sucede con eso? Porque si a mí me cobraron y yo cobro, tengo que ver cómo pago ese impuesto. Bueno, hay que tener en cuenta, si bien esto no forma parte, pero lo vamos a ver en particular cuando tratemos IVA, es que si yo compré de más y no vendí toda la mercadería, entonces, como mis compras fueron superiores a mis ventas, no pago el impuesto, porque yo ya pagué parte de ese impuesto con las compras. Ahora, si la cosa es al revés, si yo facturo más de lo que gasté en mis compras, ahí sí, porque si bien ya pagué una parte, obviamente tengo que pagar por esa diferencia que ya cobré también y que corresponde. ¿Cómo pueden ser los efectos de traslación del impuesto? La traslación puede ser hacia adelante, cuando se incluye el impuesto en el importe facturado al cliente, o hacia atrás, cuando se obtiene de los proveedores una rebaja igual al impuesto que se traslada. Otro de los efectos es la incidencia. La incidencia ocurre cuando una persona se hace efectivamente cargo del impuesto. El impuesto incide o recae en esa persona. Es lo que he hablado anteriormente, donde si el caso de la persona que es extranjera y tiene un tercero designado que se hace cargo de esto. Eso es la incidencia. Y la incidencia puede ser directa, cuando el contribuyente de derecho es a la vez incidido, o indirecta, cuando el contribuyente de derecho traslada el impuesto al contribuyente incidido. En este caso, la persona extranjera. Y a su vez también el consumidor final. Y el último efecto económico del impuesto es la difusión del impuesto. Eso significa que cuando un contribuyente ha sido incidido por un impuesto, sus ingresos se reducen produciendo efectos sobre el consumo y los hábitos de ahorro. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Hoy, en épocas de crisis, significa que nosotros estamos trabajando más para pagar impuestos que para consumir y ahorrar. Entonces veamos esos efectos o esa difusión. Si se reduce el consumo, se reduce la demanda de bienes y servicios, lo que tiene efectos sobre los precios de los mismos.
Si se reduce el ahorro, hay menos capital para la producción y sube el interés, lo que tiene efectos sobre los costos de los bienes y servicios. Bien, pasemos al siguiente punto, que son la clasificación de impuestos. Y lo podemos ordenar de acuerdo a lo siguiente: según su periodicidad. Esto puede ser ordinarios, cuando se recaudan regularmente todos los años, o extraordinario, se recaudan en periodo de crisis económicas. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza. Pero tengamos en cuenta, y a lo largo de la historia demostró, que ningún impuesto extraordinario es nada más para un cierto periodo. Termina siendo ordinario en el tiempo. Según su alícuota establecida, pueden ser fijos, consiste en una suma fija por cada hecho imponible, o graduales, varían en relación con la base imponible. De acuerdo a esto, la variación de la alícuota puede ser proporcional, ¿sí? La alícuota o tasa es constante, puede ser progresiva, la tasa o alícuota aumenta con la base imponible, o regresiva. La tasa o alícuota disminuye con la base imponible. De acuerdo a la clase de progresión, tenemos por categorías. Se agrupan los contribuyentes en diversas categorías según el monto total de los elementos que constituyen la base imponible. Por escalones se subdivide la base imponible en escalones, aplicando sobre cada uno de ellos una alícuota diferente, con un mínimo no imponible. Se establece una suma fija sobre la cual no se tributa impuesto, y una vez superada la misma, se aplican alícuotas crecientes. Pasemos a otro punto, ya vamos concluyendo con el tema. Impuestos personales y reales. Tenemos el personal o subjetivo, y esto es cuando se tiene en cuenta la situación personal del contribuyente, por ejemplo, de acuerdo a los ingresos. Real u objetivo, no se tiene en cuenta la situación personal, sino que se graba una manifestación de capacidad contributiva. O sea, se presume que tiene dinero o su nivel de vida es bueno. De acuerdo a esto, los impuestos personales establece que la ley enuncia al sujeto pasivo y también al hecho imponible. En segundo lugar, se tiene en cuenta la capacidad contributiva de la persona. En tercer lugar, el contribuyente tiene participación en la recaudación del impuesto. Se inscribe ante el ente recaudador y presenta las declaraciones juradas con el cálculo del impuesto. En esto puede ser, por ejemplo, el impuesto a las ganancias.
Con respecto a los impuestos reales, en primer lugar dice que la ley enuncia el hecho imponible del cual surge el sujeto pasivo, o sea que no es para todos. Es más importante la manifestación objetivo de la riqueza. Y en tercer lugar, el contribuyente no tiene participación activa. No calcula el impuesto, sino que se limita a pagar lo que se indica. ¿Y en esto en dónde se da? En el impuesto inmobiliario. Pasemos a los impuestos generales y especiales. Los impuestos generales gravan todas las manifestaciones de riqueza de la misma naturaleza, ya sea en forma personal o real. Y los impuestos especiales gravan solo una determinada manifestación de riqueza. Y por último, dentro de la parte de impuestos, tenemos impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan manifestaciones directas de capacidad contributiva, o sea, las ganancias y los patrimonios de los contribuyentes. Se reclaman su pago a las personas que están gravadas por el impuesto, o sea, los contribuyentes. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. No son trasladables, ya que lo paga el sujeto pasivo del impuesto, o sea, nosotros. Y los contribuyentes están inscriptos en registros y padrones que están en poder del ente recaudador. Con respecto a los indirectos, podemos decir que gravan manifestaciones indirectas de la capacidad contributiva, o sea, el consumo, la transferencia de bienes, el volumen de los negocios, etc. Se reclama su pago a quienes son responsables por el impuesto, pero que no son contribuyentes de derecho. Por ejemplo, los consumidores finales frente al IVA. No son... No, bien, me olvidé de esta parte. Son trasladables, ¿sí?, a quienes realizan el gasto consumo. O sea, si yo compro algo y después lo quiero vender, traslado el impuesto hacia la otra persona que me lo va a comprar. Y por último, no existen padrones, ya que su pago depende de hechos o actos que efectúa el contribuyente. Bien, con esto cerramos la parte de impuestos. Y ahora arrancamos el último ítem, por el cual acá vamos a dar inicio al segundo cuatrimestre. Tenemos sistema tributario. El sistema tributario es un conjunto de diferentes tributos que están vigentes en un país en un momento determinado, ¿sí? ¿Cuáles son los principales tributos argentinos? Según la potestad tributaria ejercida por la nación, las provincias y los municipios, el sistema tributario argentino se arma de la siguiente manera. Por un lado tenemos los impuestos nacionales, que tenemos la imposición a las rentas, ¿sí?, que son los impuestos a las ganancias. Por otro lado, imposiciones a los capitales, que es el impuesto a los bienes personales, el impuesto a los consumos, impuesto al valor agregado, impuesto al interno, o los impuestos a los combustibles. El impuesto al comercio exterior,
son los impuestos aduaneros. ¿Quién cobra estos impuestos? El ente recaudador es la AFIP, por el cual a través de la Dirección General Impositiva y la Administración Nacional de Aduanas, que actúan bajo estos tipos de imposiciones que tenemos presente. Con respecto a los impuestos provinciales, tenemos los impuestos inmobiliarios, los impuestos a los ingresos brutos, los impuestos a los automotores, el impuesto de sellos, y hay más. ¿Y quién recauda acá? Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ARBA. En cada provincia tendrá sus distintas direcciones de recaudación. Con respecto a las tasas municipales, tenemos tasas que retribuyen servicios. ¿Sí? ¿Y quién recauda esto? Los entes municipales. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llama AGIP, Agencia General Impositiva, ¿sí? Donde funciona como una especie de ARBA, ¿sí? Pero a nivel local. Cada municipio tiene su dirección de recaudación de tasas. Bien, con esto, con esta parte, la última parte, vamos a dar pie en el próximo cuatrimestre con estos impuestos que acabamos de nombrar, ¿sí? Así que bueno, chicos, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego.